Francis Bartek, un millonario viudo de ascendencia polaca, forjó su éxito en la industria de la construcción después de emigrar a Francia. Estableciéndose en Mónaco, cuida de una familia compuesta por 2 hijos, Philip y Alexandre, junto con una hija llamada Estela. A pesar de su estilo de vida acomodado, ninguno de los hermanos se dedica a un trabajo significativo, dependiendo únicamente de la riqueza de su padre para mantener sus hábitos extravagantes. Las escapadas temerarias de Alexandre, saltándose clases para encuentros con mujeres de todas las edades, ejemplifican la falta de responsabilidad de la familia. Estela se entrega a interminables compras compulsivas, mientras que Philip, propenso a emprendimientos comerciales caprichosos, descuida sus deberes dentro de la empresa. Francis, atormentado por la pérdida de su esposa, lucha por disciplinar a sus hijos, cuyo comportamiento indisciplinado es tolerado en su ausencia. Cuando Philip propone un concepto comercial absurdo, Francis vacila en reprenderlo, lo que lleva a su amigo Ferruccio a resaltar la absurdidad de la idea. Mientras la mansión de los Bartek bulle con la fiesta de cumpleaños de Estela, las tensiones hierven bajo la superficie. Francis lidia con enfrentar las deficiencias de sus hijos, exacerbadas por la reprimenda de Ferruccio por su permisividad. Estela se encuentra molesta por su perezoso novio, Juan Carlos, en medio de la opulencia. Frustrada, Estela se retira a la cocina y se encuentra con Matías, quien evalúa sin rodeos sus motivos. Mientras tanto, Francis reflexiona sobre su difunta esposa y busca consuelo en medio del caos. Su encuentro con Juan Carlos desencadena una secuencia de eventos que culminan en un choque de ideologías sobre las intenciones de Juan Carlos hacia Estela y el origen de su riqueza. La resistencia de Estela sirve como un recordatorio conmovedor de las fallas de Francis como padre. Su enojo es un reflejo de años de negligencia y decepción. Mientras el anuncio de compromiso resuena en la fiesta, Francis se enfrenta a otra revelación: las indiscreciones de Philip capturadas para que todos las vean en las redes sociales. La llegada enfurecida del director de Alexandre agrega otro nivel de caos a la noche ya tumultuosa, poniendo al descubierto la magnitud de las transgresiones de Alexandre. El director dijo que lo admitió como un favor sin darse cuenta de la controversia que se avecinaba. Dado que también ha estado saliendo con las hijas del director, Alexandre luego aparece en la parte superior de las escaleras con ambas a su lado. Francis siente el peso de la responsabilidad sobre él. Después de tantos contratiempos, pensó que esta institución le proporcionaría a su hijo una segunda oportunidad de aceptación. Ahora, sin embargo, la confusión reinaba, y Francis sentía que su nivel de estrés estaba en su punto más alto. En medio del alboroto, el cuerpo de Francis sucumbe a la tensión, cediendo a un repentino ataque al corazón. Cuando se recupera en el hospital, Ferruccio, su fiel amigo, vela junto a su cama. Pero incluso en la recuperación, el tumulto continúa. Los hijos de Francis llegan, sus disputas llenan el aire y hacen latir su corazón una vez más. Con el corazón apesadumbrado, Ferruccio los saca, dejando a Francis reflexionar sobre el lamentable estado de su familia. 2 meses después, los hermanos regresan a casa, solo para encontrarse desconectados del mundo exterior. Tarjetas de crédito bloqueadas y teléfonos silenciosos los reciben, mientras la presencia inminente de la policía señala peligro inminente. En un intento desesperado de escape, Francis reúne a sus hijos para una audaz huida a Marsella. Amenazas y coerción allanan su camino hacia la libertad, pero pronto la sombría realidad surge. Fondos mal utilizados dejaron su empresa en ruinas, y ahora son fugitivos de la ley. La desaparición de Ferruccio solo añade sospechas a su situación. Determinado a mantener sus sospechas en secreto, Francis les quita los teléfonos celulares para evitar ser detectados. Al llegar a Marsella, el contraste entre su privilegiada crianza y las vidas humildes a su alrededor los llena de incomodidad. La casa de la infancia de su padre, ahora una sombra de lo que fue, sirve como su refugio temporal, epitomizando su estatus caído con bombillas defectuosas y camas compartidas. Durante una cena magra de pan frito, Francis expone la cruda verdad: necesitan encontrar trabajo para sobrevivir. Al día siguiente, al amanecer sobre Marsella, Francis envía a sus hijos en busca de empleo mientras atiende su morada deteriorada. En su nueva realidad, incluso las tareas más simples resultan desafiantes, obligándolos a enfrentar sus dificultades de frente. Estela usa el teléfono de un desconocido en contra de los deseos de su padre, un pequeño acto de rebeldía. Mientras tanto, Alexandre enfrenta el rechazo en la búsqueda de empleo, y el enfoque descuidado de Philip hacia la higiene destaca su descenso a la pobreza. Los privilegios anteriores les brindan poca protección en este mundo desconocido, ya que la fortaleza de su familia se desmorona, dejándolos vulnerables a las duras realidades de la vida.
La búsqueda de apoyo financiero de Philip termina en una amarga decepción cuando el rechazo de su amigo destroza sus ilusiones. Mientras tanto, Alexandre y Philip regresan a casa con las manos vacías, sus búsquedas de trabajo no tienen éxito. El regreso de Estela, cargada de bolsas de lujo pero carente de sustento, desencadenó una acalorada confrontación entre los hermanos. En un acto de represalia, Philip empapó sus recién encontrados tesoros con jabón, un pequeño acto de venganza en su mundo que se desmoronaba. En medio del caos, surgieron aliados inesperados. Marguerite y Matías respondieron a la llamada de socorro de Estela, ofreciendo ayuda y oportunidad. Matías invitó a Estela a una entrevista en su restaurante, brindando un destello de esperanza. A pesar de la negativa de Francis a recibir asistencia financiera de Marguerite, su promesa de discreción preservó su dignidad. Al día siguiente, Estela comenzó su prueba como camarera, enfrentando desafíos con determinación. A pesar de las frustraciones, perseveró, cargando con la supervivencia de su familia con resolución. Mientras tanto, el viaje de Philip lo llevó a una agencia de empleo, donde chocó con la dura realidad. Aceptando un puesto como conductor de taxi en bicicleta, lidió con las consecuencias de sus acciones. La lucha de Philip como conductor de taxi en bicicleta alcanzó su punto máximo cuando Malek, su rival, continuamente se adelantaba para robarle clientes. Mientras tanto, una visita clandestina de Ferruccio ofreció a Francis un breve respiro de sus problemas, aunque su reluctancia inicial a indulgenciarse fue evidente. Sin embargo, mientras saboreaban el festín lujoso, las motivaciones de Francis fueron examinadas, generando dudas sobre sus verdaderas intenciones. Un disturbio en casa destrozó su momento de respiro, revelando el comportamiento negligente de Alexandre. Desesperado por proteger a su hijo de más escrutinio, Francis elaboró apresuradamente un encubrimiento, un débil intento de preservar la ilusión de normalidad. La revelación de la pereza de Alexandre avivó las llamas del resentimiento dentro de la familia, llevando a una amarga separación cuando Philip y Estela regresaron a casa con dinero ganado con esfuerzo, solo para descubrir la ociosidad de Alexandre. Su enojo es palpable, le negaron la cena, llevando a Alexandre a buscar sustento en la naturaleza que rodea su hogar, un esfuerzo inútil que lo dejó enfermo y desilusionado. Mientras Francis enlistaba la ayuda de Alexandre para reparar la casa, la pregunta sobre su significado se cernía grande. Con las emociones a flor de piel, la vaga explicación de Francis ofrecía poca consolación, dejando a Alexandre reflexionando sobre los misterios de su pasado. Mientras tanto, las pruebas de Estela en el restaurante la expusieron a las duras realidades del servicio al cliente, provocando una realización transformadora de humildad y empatía. Fortalecida por su nueva comprensión, redobló sus esfuerzos, decidida a destacar en su nuevo rol. Sin embargo, en medio de sus luchas, un comentario descuidado de Philip amenazó con desenterrar secretos enterrados, exponiendo los pasados problemas de Estela con la anorexia. La revelación de los problemas pasados de Estela con la anorexia envió ondas de choque a través de la familia, dejando a Francis lidiando con la culpa y la confusión. Mientras cuestionaba por qué Estela no le había confiado sus problemas antes, los hermanos aprovecharon la oportunidad para confrontar a su ausente padre, dejando al descubierto las heridas de su pasado. Con acusaciones volando, los hermanos relataron los momentos de sus vidas en los que la ausencia de Francis los había dejado vulnerables y solos. La batalla de Estela contra la anorexia, el roce de Alexandre con la ley y la angustiante experiencia de Philip en el hospital, todo sirvió como dolorosos recordatorios de la negligencia de Francis. Sintiéndose como un acusado en su tribunal de agravios, Francis se retiró, sus defensas desmoronándose bajo el peso de sus acusaciones. Incapaz de soportar el peso de su dolor colectivo, huyó de la habitación, su corazón cargado de remordimiento. Sin embargo, en medio del tumulto, surgió un destello de esperanza cuando Philip finalmente se enfrentó a Malek, su rivalidad dando paso a una camaradería inesperada. En medio de cambios en las dinámicas familiares, las sorprendentes habilidades de fontanería de Alexandre impresionaron a Francis, despertando un respeto renovado. Los métodos de aprendizaje no convencionales de Alexandre revelaron su ingenio y potencial sin explotar. En Mónaco, las aventuras de Juan Carlos destaparon rumores de dificultades financieras, suscitando sospechas de juego sucio. Determinado a descubrir la verdad, Juan Carlos investigó las actividades de Ferruccio. En medio de la reconciliación familiar, Francis se disculpó por sus deficiencias como padre, compartiendo la carga de la enfermedad de su madre y las luchas con la paternidad. A pesar de las dudas, los hermanos encontraron consuelo en las palabras de su padre, fortaleciendo su vínculo. Abrazando la unidad, la familia enfrentó responsabilidades compartidas, disfrutando de momentos de risas y recuerdos.
Estela encontró camaradería con sus compañeros de trabajo, y la asociación entre Philip y Malek ofreció esperanza para su futuro financiero. Sin embargo, su frágil paz fue destrozada por la llegada inesperada de Juan Carlos, cuya presencia ominosa arrojó una sombra de incertidumbre sobre su recién encontrada tranquilidad. Con las tensiones en aumento, Francis se enfrentó a una elección imposible: pagar el precio del silencio de Juan Carlos o enfrentar la verdad de frente. Mientras los hermanos regresaban, Juan Carlos reveló una sorprendente verdad: había vendido sus propiedades en Argentina para aliviar las deudas de la familia. Aunque tentado a exponer su engaño, Francis optó por seguirle el juego, ocultando sus dudas para evitarle a sus hijos más dolor. El peso de su engaño carcomía a Francis, su culpa amplificada por las preocupaciones por el futuro de Estela con Juan Carlos. Confesándose con Marguerite y Ferruccio, decidió ser honesto para proteger a su hija. Sin embargo, Juan Carlos organizó apresuradamente una fuga, llevándose a Estela a pesar de las protestas de Francis. Francis reunió a sus hijos para detener las inminentes nupcias, pero Juan Carlos interceptó su llamada, disfrazando las protestas con afecto fingido. Mientras la ceremonia comenzaba, Estela descubrió la verdadera identidad de Juan Carlos como Kevin Lepoutre, lidiando con su engaño. A pesar de las dudas, Juan Carlos la persuadió para continuar, hasta que su familia intervino, interrumpiendo la fachada de felicidad matrimonial. En un momento de ajuste de cuentas, Francis reveló la verdad a Estela sobre el engaño de Juan Carlos, desnudando la elaborada fachada que había construido para enseñarles una lección. Conmocionada y traicionada, la furia de Estela estalló, culminando en una sonora bofetada en el rostro de Juan Carlos, mientras ella, junto con sus hermanos, se retiraba de la presencia de su padre, con su confianza rota más allá de la reparación. En el caos posterior al distanciamiento, Francis encontró consuelo en su soledad, aferrándose a los restos de su familia fracturada a través de cheques mensuales sin tocar y recuerdos conservados en un tazón de cristal. Sin embargo, el destino intervino, ya que un encuentro casual orquestado por Ferruccio llevó a Francis de vuelta a su hogar de la infancia, llevando flores para el cumpleaños de Estela. Dentro, los hermanos prosperaban, cada uno forjando su camino hacia el éxito. El negocio de zapatillas de Philip y Malek florecía, Alexandre encontraba satisfacción como fontanero, y Estela y Matías se embarcaban en una aventura culinaria propia. Sin embargo, su nueva prosperidad estaba ensombrecida por la tensión que persistía en presencia de Francis, un recordatorio palpable de su vínculo fracturado. Sintiendo su arrepentimiento colectivo, Francis aprovechó la oportunidad para extender una rama de olivo final, ofreciendo a Estela flores y una disculpa sincera. Conmovidos por su sinceridad, los hermanos abrazaron la reconciliación, invitando a Francis a participar en su celebración, cerrando la brecha que los dividía. Mientras la risa y el perdón llenaban el aire, la familia encontró consuelo en los lazos del perdón, su pasado compartido dando paso a un futuro esperanzador construido sobre la base del amor y la comprensión.